Hola a todos, vamos a seguir hablando de neuromitos. Concretamente en este vídeo vamos a hablar del brain. Bien, el brain es una práctica habitual que se sigue realizando. Como sabéis, el brain consiste en realizar una serie de movimientos corporales y de este modo te dicen que va a aumentar tu rendimiento intelectual o que va a superar las dificultades de aprendizaje. Bien, os dejo lo que es la definición de neuromito del brain porque, ¿cuál es la falsa creencia por la que se considera neuromito? Pues que la práctica de movimientos corporales simples que promueve la gimnasia cerebral mejora la integración de las funciones cerebrales del hemisferio izquierdo y del derecho. Con ello mejora la capacidad de aprendizaje. Es decir, lo que os he comentado. Realizando ciertos movimientos, esto se considera gimnasia cerebral porque va a afectar a la integración del hemisferio izquierdo y el derecho y mejorará la capacidad de aprendizaje. Bien, esto no es cierto. Por ello, pues queremos demostrar por qué no lo es, porque es una falsa creencia. Para ello, primero vamos a repasar un poco la historia. Como veis en la diapositiva, su nombre original es Cinesiología Educativa, los autores son Paul y Yale Denison y se basa en dos teorías, de Doman y de Lacato y la teoría de Orton. Bueno, ahí vemos lo que resaltamos de cada una de las teorías y lo importante es que estas teorías no son sólidas porque no han sido demostradas en la práctica. Por eso se dice que no tiene evidencia empírica, porque sí es una teoría que te dice que realizando ciertos movimientos, ahora vamos a ver cuáles, mejora la capacidad intelectual, mejora la memoria, mejora el lenguaje, mejora la velocidad de procesamiento, pero bueno, todo eso queda en la teoría, todo eso queda en el papel, porque luego en la práctica no se confirma. Bien, ¿cuáles son estos movimientos? Pues son movimientos de locomoción, de coordinación y de equilibrio. Aquí os he puesto concretamente los botones de energía, un ejercicio que propone el Brain para, como ya decimos, mejorar la dificultad de aprendizaje. Este consiste en poner una mano en el cuello y otra en la barriga, mediante se realizan, por ejemplo, movimientos a la derecha, luego se cambia de mano, la del cuello se pone en la barriga y la de la barriga en el cuello, y se realizan movimientos en dirección contraria, por ejemplo, hacia el lado izquierdo. Bueno, como os he dicho antes, no se ha comprobado que realizando estos movimientos, ni los de locomoción, coordinación, equilibrio, ni los tres, pues se vaya a mejorar la capacidad de aprendizaje. Bien, para demostraros que no hay evidencia, es decir, no hay estudios científicos, hemos ido a la página Brain International. Bien, entonces, no solo existe una página internacional, también hay un gran centro en Madrid, pero bueno, para que veáis las supuestas investigaciones que hay aquí colgadas. Esa es la página, veis cómo pone investigaciones y bueno, ahí tenéis muchas, yo he elegido esta, ¿vale? Me ha llamado la atención porque era de matemáticas, digo bueno, pues me bajo esta. ¿Y qué es lo que me encuentro? Esto lo podéis hacer vosotros mismos en casa. Pues aquí os dejo concretamente el nombre, ¿vale? Para que podáis ponerlo en Google y bajarla, si queréis directamente desde ahí. Pues, bueno, ¿qué es lo que me encuentro? Aquí. Voy a poneros el artículo. Supuestamente investigación científica. Este es. Bien. En este, como podéis ver, pues, bueno, simplemente pone los datos, datos numéricos, datos cuantitativos, el año, reading lectura, writing escritura y más, las matemáticas en una tabla. Y supuestamente simplemente el porcentaje desde el 97 hasta el 2000. Por supuesto, en el 2000 todos aumentaron, tanto en lectura, en escritura como en matemáticas. ¿Cómo? Pues bueno, esto es como un artículo de instituto, pero esto no es un estudio científico. Si queréis saber los parámetros concretos de un estudio científico, ahora después voy a enseñar uno, pero os recomiendo que veáis el vídeo de qué son los neuromitos, ¿vale? Porque ahí podéis ver concretamente qué requisitos tienes que cumplir un estudio científico para hacerlo, ¿vale? Para que realmente pueda demostrar pues aquello que se está evaluando. Para haceros un poco un resumen, tiene que tener un abstract, una hipótesis, una metodología y, bueno, unas conclusiones. En esto no encontramos nada. Es más,
encontramos en esta página supuestamente la letra del niño antes de comenzar el programa y cuando ya lo termino. Sinceramente, yo creo ni siquiera no es la misma letra. Este niño, pues bueno, como veis aquí no se entiende nada, aunque está en inglés, pero no está bien escrito, ni siquiera están bien separadas las palabras y aquí, pues bueno, parece la escritura de otra persona. Bien, para que esto fuese un estudio científico, pues como os he dicho, tendría que hablarnos de la metodología que han utilizado. Por ejemplo, el TALE es un test muy famoso de escritura y de lectura. Lo que se suele hacer en los estudios es pasarlo antes a los niños, antes de realizar un programa, para ver en qué nivel se encuentran. Luego se realiza el programa de entrenamiento y por último se vuelve a aplicar el test para ver cuáles son los cambios que se han conseguido. Si el niño ya lee mejor frases o si el niño ya lee textos más avanzados, si ha mejorado en la escritura con respecto a qué letras. Y aquí vemos cómo no explica nada. Parece más bien como un artículo de periódico, lo que os he dicho antes. Bien, y para contrastarlo y que vosotros veáis qué es un artículo científico, pues he tomado este. Este estudio no es un estudio, son 180 estudios y cuando se realiza, se puede decir como que en un artículo se engloban distintos estudios, a esto se le llama metaanálisis, confirmando pues las mismas conclusiones. ¿Qué encontramos en este? Pues bueno, esta es una crítica a la teoría de Orton, concretamente la teoría, en una de las teorías en las que se basa el Brailling. Pues critica que con este tipo de entrenamiento, el entrenamiento en el que se basa el Brailling, no se consiguen mejoras ni académicas, ni cognitivas, ni perceptivo-motrices. Solo ligerísimas mejoras dicen en percepción visual. Claro, si hacen muchos ejercicios de percepción visual, pues mejorarán estas. Pero vamos, ligerísimas, tampoco dice que muchas. Y por supuesto, nada, no mejoraron nada ni en lectura, ni escritura, ni en matemáticas. Aquí tenéis la dirección de la investigación y bueno, como la he conseguido desde Google, que la podéis encontrar rastreando un poco, os la voy a poner aquí para que veáis que es un metaanálisis y cómo se cumplen estos parámetros que os estaba comentando antes de los estudios científicos. En el metaanálisis lo que hacen es un resumen de los distintos estudios, pero igualmente vemos aquí está en inglés, pero bueno, yo lo traduzco un poco. Los resultados, te pregunta, ¿es efectivo el entrenamiento perceptivo motor? Y aquí te explica pues por qué no es efectivo. Aquí encontramos una gráfica. Métodos, la metodología, como decía antes, tienen que explicar cómo se ha llegado a ver que funcionaba o no ese programa. Y esto lo que os hace es un resumen de los 180 estudios. Aquí vemos la tabla, vale, estos ya sí son capacidades cognitivas. La percepción, los logros académicos, la actitud cognitiva y el comportamiento adaptativo. ¿Vale? Aquí abajo igual, pero incluso afina un poco más diciendo las distintas capacidades dentro de, por ejemplo, de la percepción motora. Dentro de los logros académicos, aquí encontramos ya lenguaje, deletreo, aritmética, la actitud cognitiva. Aquí encontramos los resultados en las categorías y los efectos del entrenamiento. Todo esto ya os digo, haciendo un resumen de todas las conclusiones que se han encontrado en esos estudios.